Buenas tardes a todos. Hoy contamos con la presencia de la licenciada en Estudios Sociales Betty Vázquez, también abogada en Derecho Ambiental, para hacer las respectivas preguntas sobre la geografía de nuestro territorio nacional. Licenciada, un gusto tenerla con nosotros. Es un gusto el mío poder compartir un poco de nuestros conocimientos y de nuestra sabiduría respecto a lo que Honduras. Gracias. Comenzamos con la primera pregunta y es: ¿cuáles son las regiones geográficas más importantes de Honduras y cómo se diferencian entre sí? Todas las regiones son importantes. Tenemos un país muy diverso, muy plural. Esa pluralidad nos hace ver como una de las regiones de Centroamérica con mayor diversidad. Esa diversidad que pasa porque somos un país con costas en el Atlántico, en el Pacífico, zonas montañosas, pero también con una diversidad de valles en zonas aledañas a los ríos y que sirven como fuente productora. En el caso en el que estamos ubicados, en el occidente de Honduras, pues estamos en una zona geográfica muy privilegiada, montañosa, muy rica en producción de agua, pero también esa diversidad de montañas hace que también exista una diversidad de riqueza natural, forestal. Tenemos mucho bosque, pero también una zona que se ha orientado a la producción especialmente del café. Además de contar con valles que son muy ricos en la producción especialmente de frijoles, maíz y en estos últimos años pues también la caña de azúcar y otros productos como de exportación como el banano, la sandía, el melón y también algunos vegetales que son propiamente bajo un nicho de mercado de exportación. La siguiente pregunta: ¿de qué manera la ubicación geográfica de Honduras influye en su clima y en sus actividades económicas principales? Bueno, tenemos un clima muy diverso, una zona atlántica muy calurosa, pero también húmeda, pero tenemos una zona del Pacífico que es muy seca y de alguna u otra manera esos cambios climáticos contribuyen a considerar una gran diversidad. Tenemos un país con una región como la zona de la Esperanza, altamente fría, fresca, entonces por lo tanto estas diversidades se convierten en opciones y alternativas para producir y cosechar productos alimenticios de exportación también en diferentes climas. Pero, ¿qué está pasando en Honduras? Estamos viviendo tiempos difíciles relacionados al cambio climático. El cambio climático está afectando nuestros territorios, se ha modificado totalmente el clima y esas modificaciones del clima también están afectando mucho de las producciones tradicionales de nuestros territorios con la llegada de plagas, de enfermedades. Hay un ataque fuerte sobre todo al pino, que hay plagas que se generan a través de la generación del mismo cambio climático. Estas diversidades de clima también se ven afectadas producto de que han habido malas prácticas agroecológicas y han convertido a zonas productoras de oxígeno, de agua y de la biodiversidad desde la flora y la fauna para impulsar cultivos que son como el café. Entonces podríamos decir que el clima nos favorece para procesos productivos, pero también estamos recibiendo impactos y consecuencias que tienen que ver con el calentamiento global. Así es. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los principales recursos naturales del país y cómo se distribuyen geográficamente? Bueno, tenemos un país con áreas productoras de agua, que es uno de los recursos más fuertes porque nuestras cuencas hidrográficas incluso contribuyen a que países como El Salvador tengan acceso al agua. En las montañas del occidente de Honduras, de igual manera tenemos zonas geográficas que están aptas para el riego, especialmente en las zonas de los valles.
y eso también va creando condiciones que favorecen la producción y la diversificación de la producción. También no hay una distribución equitativa de la tierra y ese es uno de los grandes problemas. Honduras tiene una ley de reforma agraria que desde 1992 lo que ha venido es a retroceder en materia de producción y soberanía alimentaria. Es necesario y es urgente la redistribución equitativa y justa de la tierra y que no sea acaparada por las grandes empresas para el monocultivo. Este país necesita y urge que produzca alimentos para la población residente en nuestro país, que produzca y que garantice la soberanía alimentaria y que no podemos pasar ni escasez ni hambre en tiempos de sequía o en tiempos de fenómenos naturales como los huracanes. La cuarta pregunta es, ¿qué relevancia tienen las zonas montañosas y los valles en la organización territorial y cultural de Honduras? Somos un país, dentro de esa gran diversidad geográfica también hay una diversidad cultural. Tenemos 7 grupos de pueblos originarios dispersos, la mayoría de ellos en la zona montañosa. La zona como el pulmón de Centroamérica, como lo conocemos, a la biosfera del río Plátano, donde están los misquitos y también parte de la población Pech. Es una zona donde tiene su propio estilo y su propia forma de medios de vida y de producción y de sobrevivencia de la población que reside ahí. Culturalmente se debe de impulsar la conservación de la cultura alimentaria para garantizar la soberanía alimentaria. Son dos de los elementos importantes que se deben considerar en la zona occidental, con población lenca, maya chortí, en toda la faja del occidente y centro del país, y por supuesto en la zona oriental como Lancho y Danlí está la población Peche, en la zona de Lloro y Atlántida mucha población Tolupá. Y en la zona del Caribe o Islas de la Bahía pues hay un mestizaje de población garífona, pero también población que migró de la zona de la Mosquitia. Sentimos que hay una tradición cultural en medios de vida y de producción de acuerdo a la cultura y a las regiones geográficas, pero en los últimos años estas poblaciones se han visto afectadas por el modelo neoliberal, donde nos ha impuesto nuevas formas de vida, de alimentación, y entonces de alguna u otra manera se atenta contra las semillas, contra las formas de comercialización, de acopio, de intercambio, pero también de generar una economía local sostenible y sustentable. Así es. Y con la última pregunta, licenciada, ¿cómo ha influido la geografía en el desarrollo histórico y social de las diferentes regiones hondureñas? Somos un país de encantos. Cualquier parte del país que nos movamos vamos a encontrar esa fuerza y esa energía que nos motiva a que somos el corazón de Centroamérica y de América. Unas costas atlánticas con una riqueza cultural, productiva, climática también, porque nos favorece la frescura que generan el mar Caribe. Pero también tenemos una parte montañosa en el centro y en el occidente y oriente de Honduras con zonas productoras no solamente de café, sino de otros cultivos no tradicionales, pero que alrededor de todas esas fajas territoriales montañosas encontramos paisajes, encontramos comunidades, encontramos organización, encontramos medios de vida que inspiran a que este país es capaz de salir adelante por sí solo. Y con lo que se refiere a la otra parte geográfica urbana que se concentra en el Valle de Sula y en la capital de la República, Tegucigalpa, aquí hay un contraste urbano-rural. ¿Y por qué? Porque mientras en las zonas montañosas y rurales de Honduras se producen alimentos, podemos garantizar la soberanía alimentaria, pero también la satisfacción de necesidades básicas como es el derecho a la alimentación de las poblaciones urbanas. Y podríamos estar reduciendo incluso la migración de población joven a zonas industriales para trabajar en maquilas
o convertirse en poblaciones que se dedican a la economía informal, que se ven obligados a migrar al campo. Por eso reitero, es necesaria una nueva reforma agraria integral donde se le den los derechos a las familias, no solamente a los hombres, también que las mujeres sean sujetos del derecho a la tierra, una política nacional de acopio y comercialización de los productos que se dan y por supuesto una relación directa entre el productor y el consumidor. Esta ruta geográfica que nos mueve, que nos conecta, que nos articula a través de los ríos, de las carreteras, a través de las diferentes maneras de comunicarnos y juntarnos, también que siga siendo la ruta de la cultura, de la diversidad, de la pluralidad, pero también de esa riqueza que solo se encuentra cuando se va adentro de una comunidad montaña adentro. Así es. Bueno, y llegamos al fin de la entrevista y muchas gracias, licenciada, por darnos su aporte en cada una de las preguntas. También decirles que la licenciada Betty Vázquez es directora y ejecutiva del Movimiento Ambientalista Santabarbarense MAS. Sí, nuestra organización es la lucha por la defensa del territorio. El MAS lucha por defender el territorio, empezando por nuestro territorio cuerpo, que debe estar libre de violencia, y nuestro territorio tierra, que debe estar libre de explotación y saqueo, que solo nos genera pobreza. Y en este sentido, como MAS, también le apostamos a la defensa de la cultura, de la identidad, de los bienes comunes y naturales, bajo nuestra consigna que decimos: si tomas agua, toma conciencia.